Hay marcas que gritan su grandeza. Y hay otras que no necesitan decir nada, porque su trabajo lo dice todo. Mientras el mundo náutico ha estado distraído entre nombres conocidos y batallas comerciales evidentes, una sombra ha ido creciendo bajo la superficie. Silenciosa, meticulosa, constante. Su nombre es Yanmar. Pero ¿cómo es que Yanmar, una marca japonesa conocida principalmente por motores agrícolas e industriales, terminó convirtiéndose en el dolor de cabeza de uno de los gigantes más consolidados de la navegación estadounidense, Mercruiser? Esta no es una historia de publicidad agresiva ni de promesas espectaculares. Es una historia de ingeniería pura. De una filosofía tan distinta, que parece hablar otro idioma, pero que está conquistando más y más embarcaciones en todo el mundo. Yanmar no buscó ser el centro de atención. Solo buscó hacer lo correcto. Y eso, en un mundo lleno de exageraciones, fue su mayor fortaleza. Hoy, mientras Mercruiser sigue liderando muchos puertos con su potencia a gasolina y su herencia americana, hay un nuevo rival que amenaza desde el flanco diésel. Un rival que no solo compite, sino que a veces supera. Yanmar ha logrado lo que pocos imaginaban, volverse el motor favorito para quienes buscan eficiencia, longevidad y silencio total bajo el agua. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Qué tiene este motor japonés que está obligando a los astilleros, a los mecánicos y a los propios navegantes a repensar todo? ¿Por qué hay quienes afirman que, si no fuera por el marketing y la tradición, Yanmar ya sería el rey indiscutible de los intraborda? En este video vamos a recorrer esa historia. Vamos a entender el ascenso de una marca que ha cambiado silenciosamente el equilibrio de poder en los mares. Y lo haremos comparándola con quien por décadas fue el amo y señor, Mercruiser. Prepárate, porque esta no es solo una comparativa técnica. Es una batalla de mentalidades, de filosofías, de cómo se construye un legado, incluso cuando nadie te está mirando. Para entender cómo Yanmar llegó a convertirse en un rival de temer, hay que ir mucho más atrás en el tiempo. Más allá de los puertos. Más allá del océano. Al corazón de Japón, a una época donde las máquinas eran aún un lujo, y donde todo lo que se construía debía ser hecho para durar. Yanmar nació en 1912, en Osaka. Su fundador, Magokichi Yamaoka, no era simplemente un empresario, era un visionario. Su sueño era crear máquinas que ayudaran a las personas a trabajar con menos esfuerzo, con mayor precisión y con respeto por los recursos. Un pensamiento adelantado para una época que aún no comprendía la importancia de la eficiencia. A diferencia de otras marcas que comenzaron en la industria náutica, Yanmar se forjó en la agricultura, en el campo, en la necesidad diaria de fiabilidad. Y ahí, en esa lucha cotidiana por hacer más con menos, desarrolló su mayor talento: construir motores diésel tan resistentes como un martillo y tan eficientes como un reloj suizo. En 1933, Yanmar desarrolló el primer motor diésel compacto del mundo. Fue un hito. En plena era de motores pesados y complicados, Yanmar ofrecía una solución que podía adaptarse a múltiples industrias. No solo cambió la agricultura, cambió la manera en que Japón entendía la ingeniería práctica. Durante décadas, su enfoque no fue llamar la atención. Fue perfeccionar. Cada nuevo modelo se construía sobre las lecciones del anterior. Nada era improvisado. Todo era calculado. El prestigio de Yanmar no se construyó con eslogans publicitarios, sino con silencio y resultados. Fue recién en la segunda mitad del siglo XX cuando Yanmar comenzó a expandirse de manera más agresiva al mundo marino. Y lo hizo como solo los japoneses saben hacerlo, despacio, con cuidado y apostando a largo plazo. No entraron al mercado para competir por moda. Entraron para quedarse. Mientras otras marcas se enfocaban en motores de gasolina de alto rendimiento, Yanmar dobló su apuesta por el diésel. Sabían que en condiciones reales, con embarcaciones de trabajo, veleros, catamaranes, yates comerciales, el diésel no solo era más económico, era imbatible en durabilidad y torque. Así, paso a paso, motor tras motor, Yanmar fue abriéndose camino. No por fuerza, sino por respeto. Porque todo el que probaba uno,
difícilmente volvía atrás. Y aunque en sus orígenes nada indicaba que algún día retaría a gigantes como Mercuriser, lo cierto es que esa mentalidad japonesa, basada en la mejora continua, fue su mayor arma. Porque cuando tu base es firme, el resto es solo cuestión de tiempo. Si hay algo que define a Yanmar, no es la velocidad. Tampoco la ostentación. Es la precisión. Y esa precisión nace de una filosofía muy clara: hacer motores que trabajen tanto como el mar exige, sin pedir nada a cambio. Para Yanmar, cada motor es una promesa. No de potencia bruta, ni de aceleración extrema, sino de un equilibrio que pocas marcas entienden. Su enfoque gira en torno a 3 ejes: eficiencia energética, operación silenciosa y durabilidad extrema. Y estas no son palabras bonitas, son principios que se sienten desde el primer arranque. A diferencia de los motores a gasolina que dominan muchos mercados recreativos, Yanmar apostó desde el principio al diésel. ¿Por qué? Porque el diésel no solo ofrece más torque a bajas revoluciones, ideal para barcos pesados, sino que consume mucho menos combustible a largo plazo. Yanmar entendió que en la navegación real, lo que importa no es cuánto corres, sino cuánto puedes recorrer sin parar. Sus ingenieros optimizaron cada componente para que el rendimiento del combustible fuera superior. Inyectores más precisos. Combustión más limpia. Gestión térmica avanzada. Cada gota cuenta. Y eso no solo beneficia al usuario, también reduce el impacto ambiental, algo clave en un mundo cada vez más consciente. Pocos hablan de esto, pero quienes han navegado con motores Yanmar lo saben: su operación es absurdamente silenciosa. Incluso en modelos de gran tamaño, la vibración y el ruido están tan bien contenidos que uno puede hablar sin gritar, dormir sin vibraciones y disfrutar del mar en paz. Yanmar logró esto refinando el diseño interno, mejorando los anclajes y utilizando materiales que absorben el ruido estructural. El resultado es una navegación más cómoda, especialmente en veleros o embarcaciones de largo trayecto. Aquí es donde Yanmar se convierte en leyenda. Hay motores Yanmar trabajando en barcos comerciales desde hace más de 30 años. Y no hablamos de motores mimados, hablamos de máquinas que se encienden todos los días, bajo sol, lluvia, sal y abuso constante. Y aún siguen andando. Esa durabilidad no es un accidente. Es el fruto de usar componentes de alta resistencia, de tolerancias mínimas, y de una fabricación que privilegia la calidad sobre la cantidad. En un mundo donde muchas marcas lanzan modelos nuevos cada 2 años, Yanmar prefiere evolucionar lo existente. Mejorarlo sin romper lo que ya funciona. En resumen, Yanmar no intenta deslumbrarte. Intenta ganarte. Y cuando lo logra, no hay vuelta atrás. Porque su filosofía no es de conquista, es de confianza. Una confianza que, en el agua, vale más que cualquier caballo de fuerza. Hablar de Mercuriser es hablar de poder. De tradición. De una marca que definió lo que significa tener un motor intraborda en América del Norte. Para muchos, es el motor con el que aprendieron a navegar, el que usaba su papá, su abuelo, y el que aún hoy sigue rugiendo en miles de embarcaciones de recreo. Mercuriser nació en la década de los 60 como parte de Mercury Marine, el gigante fundado por Karl Kiekhaefer. En esa época, el mercado náutico estadounidense explotaba: más familias con botes, más demanda por motores potentes y confiables. Y ahí fue donde Mercuriser encontró su nicho: motores de gasolina de alto rendimiento para embarcaciones deportivas y recreativas. Rápidamente se convirtieron en sinónimo de fuerza. Sus motores V6 y V8 ofrecían una aceleración que dejaba atrás a sus competidores, y su sonido, profundo, agresivo, se volvió un sello. Si escuchabas un rugido en el lago, seguro era un Mercuriser. Pero Mercuriser no se quedó solo en fuerza bruta. Invirtió fuerte en tecnología. Desde sus sistemas de escape seco, hasta sus transmisiones Bravo, pasando por los icónicos bloques marinos derivados de automóviles de alto rendimiento, todo estaba pensado para una cosa: velocidad, potencia y respuesta inmediata. El mercado americano los abrazó con fuerza. Porque representaban exactamente lo que muchas personas querían de su experiencia náutica: emociones,
rendimiento y ese toque de más holcar sobre el agua. Mientras otras marcas peleaban por eficiencia, Mercruiser se enfocaba en crear sensaciones. Y funcionó. Durante décadas, dominaron. En los catálogos de astilleros, en los salones náuticos, en los talleres especializados. Si un barco no tenía un Mercruiser, algo faltaba. Se convirtieron en un estándar. Además, su soporte técnico era casi inigualable. Distribuidores, repuestos, manuales, red de servicio, todo funcionaba como un reloj. Eso también sumó a su fama de confiabilidad, especialmente en un país donde el servicio postventa puede definir la experiencia de una marca. Pero ese dominio tenía un talón de Aquiles. Y era su dependencia de la gasolina. Mientras el mundo comenzaba a mirar hacia la eficiencia y la sostenibilidad, Mercruiser seguía apostando por motores grandes, veloces, pero poco eficientes frente a opciones diésel. Y fue allí donde marcas como Yanmar vieron una oportunidad. Porque mientras Mercruiser representaba el espíritu americano clásico, poder, velocidad y presencia, había una nueva generación de usuarios que comenzaban a hacer preguntas diferentes. ¿Cuánto consume? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto ruido hace? ¿Cuánto cuesta mantenerlo? Así, sin saberlo, Mercruiser, el gigante consolidado, estaba por recibir una embestida silenciosa y japonesa. Toda historia tiene un punto de inflexión. Un momento en el que las líneas paralelas dejan de ignorarse y chocan. En el mundo náutico, ese momento llegó cuando los astilleros empezaron a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si en vez de un Mercruiser, montamos un Yanmar? No era una ocurrencia cualquiera. Era el resultado de años de mejoras silenciosas por parte de Yanmar. Lo que comenzó como una alternativa diésel para embarcaciones de trabajo, empezó a colarse en catamaranes, veleros de lujo y hasta barcos de paseo de gama media-alta. Y ahí, justo ahí, Mercruiser sintió el empujón. Lo interesante es que Yanmar no entró gritando. No dijo vamos a destronar a nadie. Solo presentó motores más eficientes, más duraderos y con menos vibraciones. Motores que duraban décadas sin quejarse. Y de pronto, los números empezaron a cambiar. Primero fueron los europeos. En mercados como Francia, Noruega y España, Yanmar comenzó a superar a Mercruiser en ventas de intraborda diésel. Los armadores valoraban no solo el menor consumo, sino también el bajo mantenimiento y la excelente respuesta a bajas revoluciones. Para quienes navegaban largas distancias o trabajaban con sus barcos, esto no era un lujo. Era una necesidad. Después vinieron los charters. Las compañías que alquilan embarcaciones para turismo marítimo comenzaron a preferir Yanmar. ¿Por qué? Porque eran más baratos de mantener. Porque los turistas no notaban diferencia en velocidad, pero sí agradecían el silencio. Y porque el mecánico solo los veía una vez al año. Finalmente, llegaron los astilleros. Marcas grandes como Beneteau, Yaniao o Leopard comenzaron a ofrecer Yanmar como primera opción en lugar de alternativa. Y cuando los fabricantes cambian, el mercado escucha. Mientras tanto, Mercruiser seguía fuerte en América, pero su enfoque seguía anclado a la gasolina. Aún con motores potentes, muchas veces el alto consumo y el costo por hora de operación asustaban a quienes planeaban uso intensivo. Y en ese terreno, Yanmar era imbatible. Yanmar molestaba no porque hiciera más ruido. Molestaba precisamente por lo contrario, porque no hacía escándalo, y aún así vendía. Porque los usuarios que probaban uno, difícilmente volvían atrás. Y porque su curva de crecimiento estaba comenzando a escalar, especialmente en segmentos donde la eficiencia importaba más que el rugido. Así, poco a poco, Yanmar dejó de ser ese motor japonés que también hacen motores marinos, y se convirtió en una amenaza real para Mercruiser. No por marketing. Por resultados. Y eso, para un gigante acostumbrado a dominar, empieza a doler. Mientras muchos navegantes discuten sobre caballos de fuerza, revoluciones por minuto y ruido del escape, Yanmar afila en silencio su verdadera arma secreta, una obsesión quirúrgica por el detalle mecánico y la eficiencia diésel. Para entender el ascenso de Yanmar,
hay que mirar lo que ocurre dentro del motor. Ahí, en ese bloque compacto, se esconde una combinación letal: tecnología japonesa, ingeniería precisa y una filosofía de diseño que evita los excesos. Donde otras marcas colocan potencia bruta, Yanmar pone inteligencia. Mientras muchas marcas veían el diésel como una opción económica, Yanmar lo elevó a categoría premium. No se trata solo de gastar menos combustible. Se trata de obtener más rendimiento por cada gota. Con sus sistemas de inyección directa Common Rail, gestión electrónica avanzada y mapeo inteligente del motor, los modelos Yanmar logran una combustión más limpia, suave y controlada. Y esa eficiencia se traduce en ahorro real. Menos consumo, menos emisiones, menos mantenimiento. Para barcos que se usan a diario, como embarcaciones de charter, de transporte o pesca, esto no es un beneficio, es una ventaja competitiva. Yanmar no lanza 10 modelos al año. Lanza uno, y lo perfecciona. Esa filosofía japonesa de mejora continua se nota en cada ajuste del motor, en cada sistema de refrigeración optimizado, en cada válvula rediseñada para durar más. No buscan impresionar en la ficha técnica. Buscan durar en el tiempo. Sus motores no son ostentosos. No tienen tapas brillantes ni luces LED. Pero su electrónica interna, sus sensores inteligentes y su capacidad de autorregulación en distintos climas y altitudes los hace verdaderamente confiables en cualquier parte del mundo. Otro punto fuerte de Yanmar es el diseño compacto. A diferencia de muchos intraborda que requieren espacios amplios y ventilación especial, los motores Yanmar se integran con facilidad, especialmente en catamaranes, veleros y embarcaciones de diseño más cerrado. Esto reduce costos de instalación y facilita el acceso para mantenimiento. Y hablando de mantenimiento, es notoriamente sencillo. Con intervalos amplios entre revisiones, filtros accesibles y piezas duraderas, los usuarios se olvidan de visitas constantes al taller. En un mercado que cada vez exige más por menos, Yanmar ofrece lo que pocos pueden: rendimiento, confiabilidad, eficiencia y silencio. No tienen la publicidad de Mercruiser, ni su historia de músculo americano. Pero tienen algo aún más difícil de lograr: la confianza de quienes viven en el mar, no solo lo visitan. Y esa confianza es difícil de comprar. Durante décadas, tener un motor potente era casi un símbolo de estatus. Si tu embarcación rugía al encenderla, todos volteaban a mirar. Pero el mundo ha cambiado. La industria náutica, como tantas otras, está atravesando una transformación profunda. Y con ella, el usuario también. Hoy en día, el navegante ya no es solo ese entusiasta del fin de semana que busca velocidad. Ahora hay perfiles muy distintos: familias que viven a bordo, empresarios que usan el barco como oficina flotante, compañías que alquilan embarcaciones por semanas completas, capitanes que cruzan océanos por temporadas. Y todos ellos están haciendo una nueva pregunta: ¿qué motor me da más, sin darme problemas? Ese pequeño cambio mental lo cambió todo. La eficiencia energética se volvió clave. El combustible es caro. Muy caro. Y los trayectos son más largos. Un motor que consume menos ya no es una opción ecológica, es una estrategia financiera. El silencio también pasó de ser un lujo a una necesidad. Quien vive en un barco sabe que el ruido constante del motor puede ser agotador. Dormir mal, comer con vibración, no poder escuchar música ni conversar sin gritar. Yanmar, con su perfil bajo en decibeles, se convirtió en favorito de quienes priorizan confort. Pero quizás lo más importante es esto: el usuario de hoy quiere olvidarse del motor. No quiere pensar en reparaciones, en piezas que no llegan, en diagnósticos complicados. Quiere encender, navegar y disfrutar. Yanmar entendió esta mentalidad antes que muchos. Por eso su propuesta no fue gritar más fuerte, fue molestar menos. Sus motores no llaman la atención, no impresionan en la portada de una revista, pero tampoco fallan. Y eso, en este nuevo mundo, es más valioso que nunca. Incluso los mecánicos lo reconocen. Cada vez que un cliente pregunta ¿qué motor me recomienda si no quiero tener dolores de cabeza?, la respuesta es casi automática: Yanmar.
porque no exige, porque no revienta sensores, porque no tiene problemas con las nuevas normativas ambientales. MerCruiser, por su parte, sigue siendo líder en segmentos específicos. Nadie discute que sus motores siguen siendo potentes y avanzados. Pero esa potencia, en muchos casos, ya no es lo más importante. En esta nueva mentalidad náutica, la estrella no es quien llega más rápido, sino quien llega más lejos, gasta menos y no da problemas. Y ese cambio en el usuario, lento, pero definitivo, es lo que le ha abierto la puerta a Yanmar para competir en serio. Porque el mar, como la vida, premia a quien sabe adaptarse. Yanmar no llegó para destronar con fuerza. Llegó para incomodar con constancia. Para recordarle al mundo náutico que no todo se trata de caballos de fuerza, de ruido o de historia. A veces, la verdadera revolución ocurre en silencio, y bajo el capó. MerCruiser sigue siendo un titán. Su legado es innegable. Ha acompañado a millones de navegantes en momentos inolvidables. Pero en la sombra, sin hacer escándalo, Yanmar ha construido algo más difícil, una relación basada en confianza, eficiencia y fiabilidad absoluta. El ascenso de Yanmar no es solo una tendencia comercial. Es un reflejo de lo que la industria está pidiendo: motores que no fallen, que cuiden el bolsillo y que respeten la experiencia de navegar. Hoy, más que nunca, los usuarios valoran lo que permanece, lo que no se rompe, lo que se adapta. Y en esa categoría, Yanmar no es solo un competidor, es una amenaza real. Una amenaza sin bandera, sin gritos, sin arrogancia. Una que gana, porque cumple. Si este video te dejó pensando, si aprendiste algo nuevo o simplemente disfrutaste la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Tenemos muchas más historias de rivalidades, tecnología y secretos náuticos que te van a encantar. Nos vemos en el próximo viaje, capitán.